todas y todos. Seguimos en el Foro Internacional de Intervenciones Urbanas, esta vez con el panel de la calle como espacio de trabajo, uno de mis paneles favoritos y creo que muy pertinentes ahora en el contexto. Yo soy Lucía Nogales, ya me han visto si han seguido el foro. Voy a hacer la presentación de los panelistas. Este panel además es gracias a la organización de la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio de Quito y por eso ahora después de mí hará unas palabras María Fernanda Garcés, que presenta a la Secretaría, pero voy a antes para aprovechar y a presentarles a los panelistas. Tenemos a David Giacome Polit, pensador de sistemas y practicante e impulsor para que la resiliencia sea una propiedad de sistemas globales y universales. Sergio Schneider, que no puede acompañarnos hoy porque ha tenido un percance de salud. Daniela Chacón, ex vicealcaldesa y concejal de Quito, experta en implementación de políticas públicas urbanas con enfoque de género y participación. Lema Haber, candidata a doctorado, Universidad de Milano Bicocca, arquitecta y urbanista con enfoque en vendedores ambulantes, relaciones de poder e imaginarios. Y Jaime José Izurieta, arquitecto y diseñador urbano, miembro del Congreso para el Nuevo Urbanismo y Placemaking X. Trabaja desde la consultoría privada, asistiendo a ciudades y negocios chicos con estrategias de desarrollo económico, y moderando este panel estará Ana María Guaita, que la han podido ver en el panel anterior, PhD en Planificación del Desarrollo por la UCL, promotora de redes de conocimiento y práctica para la acción urbana en mercados de alimentación. Sin más, les dejo las palabras de María Fernanda Garcés. No sé, el micro. Perdón, ahora sí. Muy buenas tardes con todas, con todos. Realmente este panel creo que es muy pertinente en este momento, en el que de alguna forma tenemos que entender que la calle es un espacio clave, en el que su uso no solo está destinado al transporte motorizado de personas o a la conexión física entre espacios. Es sin duda este espacio dinámico donde el contacto se produce, los traslados se facilitan, es donde se generan conceptos como la difusión cultural, la percepción de seguridad, la valoración de la formalidad, la corresponsabilidad ciudadana, en fin, donde definitivamente se vive la ciudad. En este espacio que ha tomado quizá más relevancia en los momentos actuales a partir de la pandemia, donde se ha profundizado la ocupación de las calles como un espacio de provisión de bienes y servicios. Y es el comercio principalmente la actividad que vemos ahora en nuestras ciudades. El desarrollo de estas actividades económicas en las calles está implantado en los procesos sociales y productivos de Quito y Latinoamérica, con una complejidad tal que hacen difícil la tarea de entenderlos y rediseñarlos. Y quizá este es el reto más importante que todos quienes hacemos política pública, quienes estamos vinculados con el quehacer de la ciudad, tenemos de este momento en mente. En este sentido, hay muchos estudios alrededor del uso de la calle como espacio de trabajo y que se han enfocado fundamentalmente en sus aspectos negativos, en los problemas de la calidad, de la seguridad, la fluidez del tránsito y demás, sin considerar que las dinámicas que ocurren en la calle forman parte de quiénes somos, de cómo nos relacionamos. Y ese es el tema que creo que es importantísimo abordar en cada una de nuestras ciudades. El incremento abrupto, pero totalmente esperado, de trabajadores autónomos observado tras las afectaciones generadas por la pandemia, nos recuerda la importancia y la necesidad de explorar las potencialidades que tenemos de este momento en la calle como un espacio en el que se desarrollan las actividades económicas. Y además nos obliga a repensar la forma en la que se definen las políticas públicas, las mismas que sin duda deben ser integrales, con información sólida de las lógicas sociales y lógicas comerciales que ocurren en este espacio y de una manera participativa asegurar su sostenibilidad. Este encuentro es una gran oportunidad para intercambiar experiencias y visiones de forma que podamos rever nuestras propias realidades desde nuevas perspectivas
y así fortalecer las estrategias que se aplican a nivel local. Espero que el aprendizaje y las experiencias de este espacio virtual se trasladen a nuestras calles, a ese espacio físico, que nos motiven a vivirlos como parte de nuestra nueva realidad. Muchísimas gracias y seguro que el resto de la tarde será de gran utilidad para todos nosotros. Muchísimas gracias a los organizadores y en nombre del municipio de Quito y la Secretaría de Desarrollo Productivo, todos estén bienvenidos. Muchísimas gracias, María Fernanda. Sí, que la verdad que qué relevante es ahora. Aquí, por ejemplo, en Lima ha incrementado el comercio ambulatorio en las calles muchísimo. Bueno, sin más, pasamos al primer panelista, que es David Jacome. Muchas gracias, muy buenas noches. Y más que nada, gracias por la invitación a participar en este importante espacio y, como decía María Fernanda, muy relevante en este momento. Mi nombre es David Jacome, trabajo para el municipio de Quito y también para la Red Global de Ciudades Resilientes, de la cual la ciudad es parte. Mi presentación básicamente se va a centrar en entender o tratar de entender cuál es la relación de los sistemas sociales autónomos en el contexto de los sistemas agroalimentarios, qué aprendizajes iniciales podemos sacar en el contexto de esta pandemia, por lo menos en la ciudad de Quito, y plantearnos algunas preguntas de cómo aprovechar la oportunidad que brinda este tipo de actividades en la ciudad, porque ciertamente tienen un rol y ciertamente que su potencial puede ser aprovechado. Desde este punto de vista, yo simplemente quisiera iniciar con dos reflexiones. Primero, ¿qué es informalidad? En un principio y de una manera bastante fundamental, la informalidad es simplemente las transacciones que ocurren en una ciudad o en un país que no son registradas en ningún lado, por lo tanto no forman parte de estadísticas oficiales, pero que sin embargo reflejan determinados servicios o determinados productos que son ofrecidos en las ciudades o en comunidades, sobre todo cuando éstas tienen crecimientos rápidos o que cuentan con un desarrollo sobre el cual no hay mayor control. Esto significa que por más de que no sean registradas y no se vean reflejadas, no quiere decir que no existen, existen. Y el hecho de que existan quiere decir también que hay una dinámica, que hay actividades, que hay una oferta y que hay una demanda y que hay una transferencia justamente de servicios y de productos. Y esto definitivamente tiene que ser aprovechado. Por otro lado, el concepto de resiliencia. Y aquí me gustaría poner sobre la mesa 3 puntos que yo considero que son muy importantes. Primero, la resiliencia es la propiedad de un sistema complejo. El sistema de venta informal o de venta autónoma es en sí un sistema. Cuando este sistema tiene la capacidad de mantener su función a pesar de posibles disrupciones, estamos hablando de resiliencia. Discutiblemente podríamos decir que este sector es un sector resiliente y su capacidad de adaptación podría ser aprendida y podría ser replicada. Esto vamos a ver un poco más adelante. El otro punto es que la resiliencia de un sistema depende de que también este funcione antes de una disrupción. El sistema agroalimentario de Quito, por ejemplo, tiene una función y mostraba deficiencias en determinados sectores antes de la emergencia sanitaria, pero en cambio también mostraba otros sectores que eran boyantes y que funcionaban bastante bien. Sobre esto también voy a hablar un poco más adelante. Sin embargo, la construcción de resiliencia debe buscar cumplir con 2 objetivos. El primero es proveer bienestar y acceso a medios de vida a toda la población, claramente sin cruzar los límites planetarios. Y la segunda es estar preparados para enfrentar eventos disruptivos. En pocas palabras, no puede haber construcción de resiliencia si es que no mejoramos
las condiciones de vida para todo el mundo y al mismo tiempo nos preparamos para un futuro que promete ser bastante turbulento, sobre todo en el contexto ya sea de la pandemia, cambio climático o pérdida de biodiversidad. Desde este punto de vista, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué tan funciona el sistema agroalimentario de Quito? Lo que hicimos en esta ciudad para poder entender esto es tomar el concepto de seguridad alimentaria de la FAO, que dice que este existe cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias para una vida activa y saludable. Lo que hicimos es tomar este concepto y lo desmenuzamos en una serie de factores. Yo estoy mostrando únicamente unos pocos acá, que son los que mejor se relacionan de manera particular con el sector informal, que forman parte de o que se ven influidos por. Sin embargo, el análisis que nosotros hicimos cuenta con estos mismos 4 dominios y 38 factores. En términos de acceso económico, es claro que la ciudad o gran parte de quienes viven en Quito tenían dificultades para acceder a alimentos, no se diga en el contexto de la emergencia sanitaria. Pero cuando hablamos de precios altos, en cambio, el sector informal de una u otra manera logró adaptar algo su logística y todavía permite acceder con cierta comodidad determinados alimentos, por más de que nuevamente estas transacciones no sean registradas. Por lo tanto, este es un aporte a. Desde un punto de vista físico, el desarrollo urbano de la ciudad también significa barreras para poder acceder a alimentos. Y una de las cualidades que tiene el sector informal es que tiene la capacidad de llegar a sitios donde a veces el sector formal no tiene capacidad, sea porque no hay suficiente demanda o simplemente porque no hay las condiciones para. Esto hace que este sector de la economía sea mucho más adaptable y pueda llegar un poco más allá. O, por ejemplo, cuando el sistema de transporte es deficiente. Bueno, resulta que no solamente en los alimentos, sino también el transporte que podría permitir acceder a alimentos entra también dentro de la categoría informal. Por otro lado, en Quito, a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, en este caso he puesto únicamente 3 puntos: producción, transformación y distribución a través de minoristas, por ejemplo. En muchos de estos eslabones, o gran parte de estos eslabones, ocurren transacciones sin que sean registradas. Sin embargo, nuevamente existen. El tema de la donación de alimentos simplemente lo he incluido en la presentación para tener en cuenta que fue un análisis realizado, pero que en este caso no tiene mayor relevancia. Respecto de si es que los alimentos son adecuados o no son adecuados, en cambio, la informalidad sí puede afectar los alimentos que se consumen en términos de inocuidad, sea porque las prácticas no son adecuadas para ofertar estos alimentos o no se lo hace de manera adecuada. Cuando tiene que ver con provisión inestable, básicamente esto tiene que ver cómo el sistema agroalimentario de Quito, a través de todos sus eslabones y a través de los diferentes sectores, es contemplado o es tomado en cuenta dentro del sistema de gestión de riesgos de la ciudad. Y una de las más importantes enseñanzas que yo creo que nos quedan en esta emergencia es que definitivamente el sector informal tiene que ser tomado en cuenta porque podría ser un aliado bastante importante. Sin embargo, no se lo hace y por lo tanto está con rojo. Por otro lado, otro de los análisis que se realizó para poder entender el sistema agroalimentario de Quito es cómo funciona este sistema. El gráfico que ustedes están viendo no tiene el objetivo de ser entendido por la complejidad del mismo, y es obvio que es complejo porque estábamos representando un sistema complejo, pero
sí nos permite entender conexiones que faltan, o conexiones que son débiles, o conexiones que funcionan de manera inadecuada. Este análisis nosotros lo hicimos a través de el entendimiento de 4 diferentes capitales. Los cuadrados verdes son capital natural, los cuadrados morados son capital humano, los cuadrados azules son capital social, y los cuadrados tomates son capital producido. De una u otra manera, el sector informal tiene conexión con cada uno de estos 4 capitales. Los cuadrados amarillos en el lado derecho, en cambio, son los 5 eslabones de la cadena agroalimentaria. Cuando hablamos, por ejemplo, de capital natural, su relación con el sector informal tiene conexiones inadecuadas, porque muchas veces las prácticas degradan el medio ambiente. Esto, por supuesto, también ocurre en el sector formal, pero esto sugiere que estas conexiones deben ser cambiadas y mejoradas. Cuando hablamos de capital humano, en cambio, vemos que la falta de conocimientos, la falta de conocimiento, de experiencia y de práctica, muchas veces de quienes trabajan en el sector informal, impacta en la calidad de los productos o los servicios que se ofertan. Este es un aspecto también bastante importante a tener en cuenta, y entonces permite entender que hay capital humano que debe ser mejorado si es que realmente queremos aprovechar este potencial. En lo que tiene que ver con el capital social, pienso que algunas de las más importantes conclusiones que podemos sacar de aquí es que la distancia entre, por ejemplo, el Sistema Nacional de Innovación y el Sistema Agroalimentario de Quito, no se diga con el sector informal, es demasiado grande, la brecha es demasiado grande. Los procesos de investigación y desarrollo, ergo innovación, son incipientes, a veces insuficientes o a veces inexistentes. Y esto realmente significa oportunidades perdidas. Cuando hablamos, en cambio, de la relación entre el sistema financiero y el sector informal, pues simplemente no hay conexiones, y esto es algo que debería ser subsanado. La relación entre el sistema, entre la oferta informal de alimentos y el sistema de infraestructura, también es una relación muy poco comprendida. Quito hace poco sacó una regulación que lo que busca es regular la presencia de este tipo de oferta en el espacio público. Sin embargo, la emergencia nos indica que este tipo de regulaciones no pueden ser tan estrictas y que tienen que irse adaptando, y seguramente van a necesitar irse adaptando. De igual manera, al ocurrir este tipo de transacciones sin que sean registradas, es muy poco lo que sabemos respecto de lo que se está ordenando o regulando. Y finalmente, con respecto del capital producido, aquí básicamente entendemos que trabajamos en un área bastante inexplorada, porque tenemos poca capacidad de entender, por ejemplo, los alimentos que circulan a través del sector informal, condiciones, cantidades, podemos estimar, pero no podemos saber a ciencia cierta, y eso es una dificultad el momento de planificar. Finalmente, yo quisiera dejar mi presentación con un par de preguntas que estoy seguro algunas de ellas van a, de una u otra manera, o van a ser respondidas o van a poder recibir orientación y guía de cómo podrían ser respondidas por parte de mis colegas panelistas un poco más adelante. Pero el asunto es que el sector informal de alimentos juega un rol dentro del funcionamiento de la ciudad. Como vimos, juega un rol, por ejemplo, para reducir la inseguridad alimentaria de la ciudad.
o para mejorar la resiliencia alimentaria de la ciudad. Y esto es algo que tiene que ser aprovechado. La pregunta es, ¿qué acciones tenemos que tomar? Y dejo estas dos preguntas. La primera es, ¿cómo capitalizamos las oportunidades que pueden resultar de este tipo de emprendimientos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo abordamos, por ejemplo, la debilidad del capital humano? Sobre esto hay experiencias en otras regiones y en Latinoamérica, de igual manera, que nos permitirían entender cómo responder esta pregunta. Pero no solamente es eso, como por ejemplo hacemos recursos financieros disponibles para estas personas, porque mejorar no únicamente significa mejorar capacidades, también a veces significa, por ejemplo, algo de inversión por más de que ésta sea mínima, o algo de transferencias de ayudas. La siguiente pregunta es, ¿qué es necesario hacer y quién debe estar involucrado? Y aquí hay que entender que este esfuerzo no puede venir únicamente, por ejemplo, en el caso de Quito, del municipio. Este esfuerzo tiene que venir de diferentes niveles de gobierno. Y es que una de las necesidades más acuciantes que debería ser atendida frente a este sector es, por ejemplo, expandir la base de protección social. Eso no lo hace el municipio de Quito, eso lo hace el gobierno central o el Estado, de manera, digamos, de manera particular. Esto es algo que tiene que ser abordado. Otro ejemplo de esto es el Sistema Nacional de Innovación no está localizado en el municipio de Quito, está localizado a nivel de gobierno central, pero también a nivel de universidades públicas o privadas o de institutos de educación o de institutos de investigación. Es decir, en pocas palabras, este es un esfuerzo que tiene que ser llevado a cabo o impulsado por varias partes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. No te hemos tenido ni que saltar la campanita justo a tiempo. Ahora va a pasar, le doy el pase a Daniela. Hola, buenas noches con todas y con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí y compartir este espacio con todos mis compañeros panelistas. Bueno, yo quiero hablarles hoy día sobre un caso concreto desde la práctica de la gestión pública sobre cómo generar convivencia entre el comercio informal y los barrios donde conviven, ¿no es cierto? Una de las cosas, yo creo que una de las expresiones más claras del comercio ambulante o del comercio informal o del comercio autónomo es la comida callejera. Y la comida callejera pues toma muchísimas formas, pero una de las principales formas que toma esta comida callejera es justamente pues espacios públicos que a veces están abandonados. Esto genera pues muchísimos conflictos en el sitio donde se instalan los comercios y conflictos de movilidad, conflictos de ambiente, conflictos también con el entorno, ya sea residencial o sea comercial. Y también un poco ir pensando, si bien este caso que yo les voy a presentar es un caso que ocurre prepandemia, sí pienso yo que genera algunas pautas sobre cómo podemos pensar en una suerte de modelo de gestión con mucha participación ciudadana que permite justamente empezar a resolver estos conflictos y verlo desde una óptica mucho más empática y mucho más humana, ¿no? No solo pensando en esta idea que a veces surge mucho en las ciudades de, bueno, reubiquemos, reorganicemos
demos permisos, formalicemos y nos olvidamos sobre lo humano, lo que está atrás en esas relaciones que existen entre las personas, quiénes son estas comerciantes que usualmente son mujeres en casi todas las ciudades donde existe comercio informal, la mayoría somos mujeres, justamente por las dificultades que vivimos las mujeres en sociedades patriarcales respecto al uso de nuestro tiempo, al cuidado de la familia, especialmente jefas de hogar, de hogares monoparentales, que necesitan la flexibilidad que brinda el trabajo ambulatorio para poder brindar atención a sus hijos, a las personas que están a su cargo. Entonces, todas estas consideraciones son un poco las que yo les quiero traer el día de hoy en el caso que les traigo. Y es un caso que se llama del Parque Las Tripas. En realidad el parque se llama el Parque Navarro. Es un parque pequeño que queda en el centro norte de la ciudad de Quito. Y es un parque, estas son fotos del antes, ¿no? Un parque que estaba completamente descuidado, abandonado, que no había tenido ningún tipo pues de reforma de su equipamiento, ni siquiera de mantenimiento, a pesar de que en este espacio, desde el año 97 aproximadamente, se instalaron las vendedoras, casi todas de ellas mujeres, las vendedoras de comida, ¿no? Y específica, bueno, ahí se vende mucha comida callejera, pero se vende específicamente las tripas, que son famosísimas, y por tanto, pues todo el mundo le conoce como el Parque Las Tripas, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención en todo este proceso, inclusive antes de yo entrar a la función pública y poder tener la oportunidad de incidir en un proceso participativo, además yo había sido cliente del Parque Las Tripas en muchas ocasiones, era esta idea de por qué siendo un lugar tan emblemático, ¿no es cierto? ¿Por qué siendo un espacio tan emblemático, donde hay tanta gente, donde hay tanto movimiento, las autoridades nunca lo han mejorado, nunca han hecho algo al respecto, ¿no? Y entrando un poco a pensar un poquito mejor y a analizar y averiguar qué era lo que pasaba, rápido nosotros nos encontramos que en realidad el conflicto de fondo, el problema de fondo por el cual nadie había querido hacer nada desde hace tanto tiempo, a pesar de lo importante que parecía ser ese espacio para la ciudad, era justamente que había un fuerte conflicto de convivencia entre las comerciantes que se instalaban ahí todas las tardes y noches y los moradores del barrio, ¿no? Este parque está en el medio de dos barrios residenciales, que además es el único espacio público que tienen estos barrios cerca, y había además también algo que a nosotros no nos llamó la atención, no nos sorprendió, pero había que tomarlo en cuenta para poder llevar adelante un proceso que fuese sostenible, ¿no? Y es que había muchas percepciones negativas de lado y lado y muchísima discriminación. Moradores de barrio refiriéndose muy despectivamente a las comerciantes con una diferencia de clase social muy marcada. Y esto impedía que existiese una conversación siquiera entre las partes, y obviamente lo que el municipio hizo durante muchos años fue simplemente ignorar el problema, ¿no? Pero había algo más alrededor de esto, y es que a pesar de todos estos problemas, este espacio de alguna manera generaba una identidad en la ciudad. Y esto era algo que no se podía simplemente pensar y decir, bueno, reorganicemos, reubiquemos, porque además la respuesta siempre era, es que hay que reubicar al comercio informal. No estoy segura que ustedes también han escuchado eso en muchas conversaciones que se tiene, tanto a nivel de la ciudadanía como a nivel de la política pública, la reubicación, sin entender realmente qué puede significar la reubicación en términos de espacios, por ejemplo, en los que se ha generado una identidad específica, especialmente cuando estamos hablando de comida callejera y de las relaciones que se tejen entre las personas. Entonces nosotros decidimos pues iniciar todo un proceso participativo desde el inicio, es decir, esto es una de las cosas más importantes. No llegar y decir, aquí tenemos un modelo de mejoramiento del parque y apruébennos el modelo, sino, dado que hay un conflicto, tenemos que sentarnos todos en la mesa, primero a resolver el conflicto y a ver si tenemos puntos en común, cuál es la visión que compartimos. Y una vez que hicimos eso, entonces fue más fácil avanzar porque empezamos a reducir las tensiones entre las partes. Las comerciantes y los moradores se sentaron por primera vez en la mesa a conversar y se enteraron, por ejemplo, las moradoras siempre decían, es que las comerciantes vienen de otros barrios y no viven y no sienten el problema en nuestro barrio. Nos enteramos en la mesa
de diseño participativo que hicimos y en muchas mesas de diálogo, porque este proceso fue bastante largo, que muchas de las dueñas de los puestos de comida vivían en el barrio. Porque claro, ya trabajaban ahí tantos años y pues habían buscado vivir cerca justamente por la comodidad y por lo que ello implicaba para su trabajo, ¿no? Entonces, partimos de la lógica primero de que el espacio público tiene que generar convivencia, que tiene que generarnos identidad y donde todos tengamos voz. Esto fue muy importante porque los vecinos sentían que no tenían voz, las comerciantes sentían que no tenían voz y había que generar un espacio en el que todos tuvieran una voz y a todos se les escuchara en función de sus problemas, pero también de sus expectativas. No pensar solo en la estética del parque, en que vamos a hacer una obra pública y ya como municipio nos sentimos pues ya tranquilos y hemos cumplido de alguna manera, sino que realmente podamos generar como les digo, un espacio de convivencia y sobre todo una sostenibilidad de esas inversiones que se iban a hacer, ¿no? Utilizamos las herramientas de placemaking y nuestros criterios principales fueron la accesibilidad, la variedad de actividades. Esto era algo súper importante. No solo podía ser un espacio de venta de comida callejera porque esto le afectaba mucho al barrio, sino que también tenía que ser un espacio para recreación, para actividades culturales, para que los niños pudiesen jugar, para que los estudiantes, ahí había una universidad de diseño, además justo al frente del parque, con quienes colaboramos muchísimo. De hecho, los estudiantes les diseñaron los carritos y los uniformes a las comerciantes. Entonces, se trabajó muchísimo en esta variedad de actividades, por supuesto, el confort y la buena imagen y la sociabilidad. Y ahí es donde quiero enfatizar un poco sobre el trabajo que hicimos, porque una de las cosas que nosotros encontramos de entrada fue justamente que este espacio ya de por sí era una suerte de igualador social, ¿no? Lo bello de los espacios públicos como estos es que todo el mundo, no importa en dónde viven, no importa de qué clase socioeconómica son, igual todos se sientan en la silla de plástico del parque a comer las tripas. Y entonces nosotros hicimos una encuesta que además la hicimos con la academia justamente para generar confianza sobre la información que estábamos proveyendo, porque sabíamos que existía mucha desconfianza por parte tanto de las comerciantes como de los vecinos, porque el municipio pues no había sido precisamente un viabilizador de las relaciones aquí, sino más bien había ayudado al conflicto. Y encontramos que muchos de los consumidores que existían en el parque eran del norte, del centro, del sur y de los valles de la ciudad, ¿no? Y encontramos además que más del 70% de los consumidores tenía una frecuencia mensual de visita de 1 a 3 veces. Es decir, este era un sitio al que yo iba continuamente, al que llevaba a mi familia, al que llevaba a mis amigos, al que llevaba a quien sea que vino de visita a mi ciudad, para hacerle conocer un sitio emblemático, ¿no? Entonces no podíamos dejar de lado esta identidad y esta sociabilidad del espacio y había entonces que generar una convivencia y un punto en común entre que sea un espacio público de escala local, es decir, que sirva para las actividades recreativas de los vecinos residenciales, pero aparte también teníamos que combinar y conjugar eso con el hecho de que era un espacio público de escala zonal, es decir, que además podía favorecer la creación o fortalecimiento del tejido urbano de la ciudad, no solo de ese sector, sino de la ciudad, justamente por lo que el parque hacía, ¿no? Nos tomó 1 año el proceso, y fue un proceso muy, muy enriquecedor. Cuando se hace participación ciudadana hay que saber que las cosas toman tiempo, pero a la final los resultados son maravillosos. Se trabajó en el diseño, la gente se sentó a diseñar, se habló muchísimo sobre las actividades que se iban a tener. A la final nunca logramos la unanimidad. Yo creo que esto es importante porque siempre hubo personas que querían que las comerciantes fueran reubicadas. Pero durante el proceso y durante todos los diálogos se evidenció muchísimo un tema que para mí fue importante, ¿no? El evidenciar este rol que las mujeres jugaban. Todas las comerciantes mujeres en situación de precariedad, con los hijos, siendo parte del espacio público, ¿no es cierto? Las lideresas del barrio, casi todas eran mujeres. Entonces también fue súper interesante como sentarnos entre mujeres a repensar el rol de la mujer en este espacio y hablar de frente sobre las dificultades que las mujeres teníamos en ese espacio público. Y creo que eso fue parte del proceso que ayudó a que, si bien no lográramos unanimidad sobre el diseño que se obtuvo,
lográramos el consenso de la mayoría, ¿no? Esto implicó la mejora de los puestos de comida. Ahí se trabajó muchísimo con el sector privado para que diera créditos a las comerciantes, para que las comerciantes pudieran invertir. Es decir, ellas también pusieron parte de sus recursos para mejorar las condiciones de las comidas, de las condiciones además de seguridad alimentaria y demás, y también del espacio en el cual ellas hacían las ventas. Y a la final, pues, el municipio hizo su inversión en la cual se mejoró el espacio público en términos del equipamiento, de la arborización. Por supuesto, el espacio quedó, de los alrededores, el espacio quedó súper lindo, pero además el espacio se convirtió en lo que nosotros queríamos, ¿no es cierto? En este espacio donde la gente iba a comer cuando estaban las vendedoras y donde además iba a jugar cuando no estaban las vendedoras y también cuando estaban las comerciantes. Y empezamos a sacar un montón de fotos con un montón de guaguas jugando en el parque, cosa que antes no se veía, ¿no? Y para ir terminando, ¿cuáles fueron los desafíos, no? Primero, que a la final este tipo de cosas requieren de muchísima voluntad política porque son procesos largos y complejos sobre los que uno además tiene que manejar la resolución de conflictos, donde tiene que saber que hay que publicitar la información, hay que dar acceso a la información, hay que generar vínculos de confianza. Hay que saber escuchar y saber cuando hay que parar y decir, bueno, volvamos un paso atrás porque no estamos logrando los consensos que estamos buscando. Y a la final nosotros quisimos generar un modelo de gestión y que se suscriba un convenio, porque uno de los principales puntos que fue parte del diálogo y que nos permitió crear los consensos fue que las comerciantes asumieran específicamente responsabilidades de mantenimiento y cuidado del parque y que además existiera que se compartiera el horario y el uso del parque para que los moradores también pudieran tener su espacio cuando ellos quisieran, ¿no? Si es que ellos querían tener una actividad cultural y que ese día las vendedoras pues no pusieran sus puestos de comida ahí, se podía llegar a acuerdos. A la final esos acuerdos no se lograron suscribir, lamentablemente, se quedaron simplemente en el tema de la corresponsabilidad, en el cuidado del espacio público por parte de las comerciantes, pero no se pudo dar ese paso adicional y eso ya fue por temas políticos, lamentablemente. Uno de los principales problemas que se tienen en este tipo de procesos es que muchos políticos, cuando ya cortan la cinta e inauguran la obra, se dan por satisfechos y eso fue lo que pasó en este caso. Una vez que se inauguró la obra, no hubo voluntad política para continuar el proceso de la firma del convenio. Y yo creo que eso es una de las fallas importantes en este proceso porque eso pudo haber generado una suerte de modelo de gestión que pudiese servir para otras ocasiones. El poder desarrollar estos mecanismos permanentes de evaluación y seguimiento y finalmente el transversalizar la participación ciudadana, ¿no? Es decir, y esto es desde el desde el diagnóstico participativo, nosotros hicimos un diagnóstico del espacio participativo y todo el proceso fue participativo. Como les decía, esto pues requiere mucha voluntad política porque implica más recursos humanos, implica más tiempo, pero pues los resultados en el largo plazo generan sostenibilidad, generan confianza, que eso es algo que falta muchísimo en la política y en el sector público. Y en ese sentido, pues creo que estas son las lecciones aprendidas sobre este proceso y pienso que este puede ser un ejemplo interesante para mirar cómo desde una perspectiva de la participación ciudadana, de la implementación del enfoque de género, se puede generar espacios de convivencia entre el comercio informal y entre los barrios, ¿no es cierto?, y los moradores donde el comercio informal convive porque pues es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad y no se trata simplemente de pensar en reubicar, sino se trata justamente de sentarnos a conversar, generar empatía y encontrar estos acuerdos ciudadanos y acuerdos públicos que permiten pues dar respuestas sostenibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Qué pena que ese pequeño final del convenio no hubiese salido porque lo tendría esto como de ejemplo o estrella en todos lados. Pero bueno, qué importante también es el enfoque. Le doy la palabra entonces ahora a Lema Javer o Javer, que no sé si lo he pronunciado bien, de la Universidad de Milano. Todavía no se te escucha. Sí. Ahora. Ok, un momento.
Hola, hola a todos. Es un placer para mí estar aquí y compartir con ustedes algunas de las ideas de mi investigación que estoy haciendo en la Universidad de Milano con colaboración con el Centro de Investigación Cosmopolis de la Universidad Libre de Bélgica, que también está investigando otras formas de informalidad en Bogotá, La Paz y Lima también. Y cómo incluir al comercio informal en el hacer de la ciudad. Claro que la informalidad puede variar desde lo criminal hasta lo legal, y la planificación urbana también puede variar desde la actividad callejera regular hasta el plan maestro de 5 años. Pero el comercio informal, esta nueva forma de vida a lo que se refieren a Sayad y Roy, comparte atributos generales en todo el mundo, además de que se practica fuera de las regulaciones estatales, es de alguna manera relevante por la economía formal, claro, y contribuye al PIB. Sus empleados no disfrutan de los beneficios estipulados por la ley, ni pagan impuestos. Y en el Perú, el 70% de las personas que conforman la población económicamente activa son informales. Esto incluye a quienes venden productos como alimentos y ropa, además del sector de transporte. Y en el 2016 había 400 ambulantes, y los ambulantes venden en sus casas o en las calles que rodean los mercados de abastos y en lugares que conectan a la gente de la ciudad, lo que viven en las periferias. Por lo tanto, hay múltiples facetas para la informalidad, y ya sea relacionadas con la gestión del comercio o con el lugar. Por ejemplo, el comercio ambulatorio, tal como significa literalmente, no refleja una estabilidad. Es una calle, tiene tráfico peatonal, basado en el tiempo, el clima, la estación, los actos políticos en una ciudad, además de la dinámica de los ambulantes, que seguramente no tiene contratos estables, a pesar de que tienen un sistema interno de quien vende y qué vende y en qué lugar. Por lo tanto, el comercio informal en una calle es solo un reflejo de su inestabilidad. Y ahora, para relacionar con nuestra pregunta principal, señalamos el papel general de la planificación urbana, que consiste en ayudar a los gobiernos a superar los desafíos urbanos. Sin embargo, esta planificación urbana moderna atiende principalmente al sector formal. Y claro que en América Latina, donde la informalidad es la norma, la planificación urbana aplica en un enfoque normativo, técnico, y no adopta reglamentos de planificación estándar, adopta reglamentos de planificación estándar importados del norte, y margina la participación de los actores comunicatorios. Por lo tanto, no logra abordar estos desafíos urbanos. Entonces, ¿cómo podemos relacionar el comercio informal con la planificación urbana? Los veo conectando en dos direcciones opuestas, basadas en la cultura y los recursos. Por un lado, yo diría que algunas ciudades están planificadas de una manera que considera el comercio ambulatorio, proporciona espacios públicos que estabilice este tipo de trabajo para convertirse en una cultura y una forma de vida. Por otro lado, hay ciudades que son ricas en recursos hasta el punto de nutrir la cultura del comercio, que se convierte en una actividad vital que moldea el diseño de una ciudad.
Ciudades medievales, por ejemplo, como Nápoles y antiguas ciudades islámicas como Bagdad, siempre han incluido los mercados en sus planes, mientras que en Lima podemos ver que los mercados y posteriormente el comercio ambulatorio contribuyeron mucho a la formación de la ciudad capital. En el 1940, la explosión urbana de Lima fue una consecuencia de la informalidad de la población que ha crecido enormemente en este momento, hasta alcanzar de 500.000. Ellos produjeron la ciudad, pero ¿de dónde vinieron? Fue una migración interna de la sierra de la ciudad para vender sus productos. Por lo tanto, una Lima informal crecía paralelamente a la formal. Y en este año también, la migración creó el primer mercado mayorista, se llama La Parada. Al mismo tiempo, hubo una intervención internacional de los mejores arquitectos y urbanistas del mundo que propusieron el plan piloto para Lima. Así que mientras la ciudad crecía naturalmente, debido a la informalidad, los arquitectos y urbanistas estaban ocupados implementando las mejores prácticas de planificación prestados de la esfera norteña para crear la Lima moderna o la Lima formal o la Lima verde. Y aquí estamos, no sabemos cómo absorber nuestra propia cultura porque estábamos y seguimos estando centrados en la representación hegemónica de cómo debería ser una ciudad, basada en un imaginario dominante. Aquí me gustaría introducir el concepto de imaginario. Siempre hemos tenido esta imagen de crear ciudades que se parecen a Europa o siguen la tendencia moderna aplicada en el norte. ¿De dónde sacamos esa representación? Es nuestro imaginario sobre esas ciudades. Y el imaginario es diferente de la imaginación. Los imaginarios son nuestros pensamientos colectivos heredados, los que nunca se cuestionan. Normalmente los grupos dominantes, los poderosos, imponen la percepción sobre nuestro mundo material, como por ejemplo, cómo debería ser una ciudad y a quién debería pertenecer. En base a esto, argumento que el desacuerdo y el conflicto entre los diferentes imaginarios sobre la ciudad hace difícil tener un proceso de planificación urbana que integre los desafíos urbanos como el comercio informal. Y el acto de planificación urbano o creación de lugares se produce en un lugar, por solo se ocupa del lugar como objeto de planificación, excluyendo sus aspectos sociales. Nos relacionamos con el lugar de diferentes maneras. También, tal vez es nuestro barrio donde vivimos o nuestro mapa de referencia que alberga nuestras actividades diarias, como una calle o un punto de referencia o un distrito, o es nuestra general referencia, como todos peruanos pertenece a Lima, a la capital, a pesar de donde vive. Entonces, esta conexión entre los humanos, el lugar, estabiliza la identidad social y luego viene el acto de planificar y en muchos casos ignora estas emociones que tenemos hacia el hogar. Y nuestra referencia ahora para el hogar como ejemplo de comercio informal es La Parada. Esta terminal no es punto específico, es más bien una zona que ha crecido debido a la existencia del primer mercado mayorista en esa área. Los comerciantes comenzaron a residir allí de manera informal y así se convirtió en un centro de trabajo y residencia para los migrantes en Lima. Esta zona nunca ha sido gobernada o controlada per se, lo que llevó a sus
propios trabajadores a crear sus propias redes a través de asociaciones que los representan ante la Municipalidad de Lima. Hoy en día hay más de 35 asociaciones con más de 4.000 trabajadores. En el 2012 hubo un gran conflicto en la parada. La policía irrumpió en el mercado para hacer cumplir una decisión anunciada sobre la reubicación del mercado en otro distrito que es ahora el principal mercado de abastos en el Perú. Después del acto de traslado de este mercado, muchos comerciantes se mudaron. Sin embargo, la zona sigue existiendo y el comercio informal se sigue realizando ahí. Para los residentes de la ciudad o limeños, la parada es solo un proveedor de alimentos y tal vez para otros es una monstruosidad o un semillero de corrupción, pero para sus trabajadores es un hogar, un punto de conexión para los inmigrantes. Entonces, ¿quién tiene el derecho de decidir lo que pasa en la parada? Todo el mundo, pero tener en cuenta a todo el mundo con el propósito de llegar a un consenso es imposible. Por lo tanto, sostenemos que la comprensión de los imaginarios ayudará a mejorar el diálogo y a encontrar la manera de integrar esta nueva forma de la vida en la construcción de la ciudad. Y algunos de los principales hallazgos con los que encontré cuando hice el mapa de los imaginarios fue que nadie está de acuerdo en que todo el acto de transferir el mercado fue un proceso de reubicación, sino un desalojo. Y eso explica la ira de los trabajadores. Sin embargo, como pensamos que no quieren mudarse, exigen que se formalicen. Muchos detalles deben ser analizados antes de saltar a las soluciones. Probablemente nosotros como expertos siempre estamos tentando de adaptar la solución y establecer un procedimiento de ejecución, pero la investigación y la fase de análisis y la creación de los fundamentos comunes es el paso principal para generar soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Lema. Sí, como a veces se pierden las oportunidades. Doy la palabra a Jaime Izurieta. Listo, ¿pueden ver la presentación ahí? Sí. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, estoy muy contento de estar acá. Mi nombre es Jaime Izurieta, yo trabajo en los Estados Unidos y soy parte de un colectivo de planificadores que se llama Proud Places, que les invito a chequear en su página, y el resto de páginas que ven ahí son mis redes sociales. Yo voy a hablar hoy sobre los vendedores informales de comida y 3 temas que me interesan últimamente. El primero, el rol de la venta informal de comida en la innovación urbana y desarrollo económico local. Segundo, la relación entre comercio informal e innovación urbana. Y tercero, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno local para acompañar estos procesos? Y quiero hacer énfasis en acompañar los procesos porque el planteamiento central es que no son procesos que se planifican desde arriba, sino son procesos que se acompañan desde abajo. Y es la distinción va a resultar bastante importante. Primero quiero hablar de qué es la innovación urbana. La innovación es una actitud, no es una actividad. Yo no puedo hacer un proyecto de innovación. Yo tengo que tener una institución innovadora, que no es lo mismo. Y a nivel de calle, es el resultado de un entorno que estimula las interacciones sociales de manera adecuada, para que de ahí surjan las ideas que son los que al fin del día van a generar la innovación. Entonces, no es suficiente que yo tenga este espacio muy bonito, arreglado, cambiado los adoquines y ensanchadas las veredas, qué sé yo. Si es que no tengo un plan específico de qué va a pasar ahí, qué va a pasar
con lo que yo llamo las colisiones, el rato que se encuentran una idea con otra idea y surge alguna otra cosa, ¿cuál va a ser el empuje que se da tanto desde el sector privado como desde la academia, como desde el sector público, para que de ahí surjan las innovaciones? Y vamos a ver que las ventas informales de comida tienen un rol crítico en este tema. Poco para situarnos, es un momento bien complicado y creo yo que han surgido algunas lecciones súper importantes que tenemos que tenerlas en cuenta. Y la primera es que las conexiones que requerimos no son solo digitales. Esto el día de hoy estaría sucediendo en Lima. Estaríamos todos juntos allí y estaríamos teniendo esta conversación en vivo. Y creo yo que el Zoom nos ayuda muchísimo, pero realmente el requerimiento de estar con otras personas y de compartir es enorme. Y eso se ve muchísimo en el espacio público. El instante en que aflojan un poco los encierros, la gente se vuelca al espacio público y la gente se vuelca al espacio público que tiene ciertas características específicas. Esas sinergias que surgen cuando la gente se encuentra, surgen más cuando el espacio público tiene calidad, que eso es algo importantísimo que creo que Daniela lo habló muy claramente, de cómo el municipio entró a hacer su inversión y mejorar el espacio público. Somos seres gregarios. Entonces, lo que buscamos es otra gente. El instante en que mediante la comida logramos que un poco de gente se congregue en el espacio público, vamos a jalar mucha más gente. Alrededor de la comida se generan encuentros, se generan diálogo ciudadano, y de nuevo, lo que sucede es que se encuentran las ideas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Primero, no tenemos una respuesta definitiva de cómo se generan estos procesos de innovación. No tenemos una respuesta definitiva de cuál debe ser el proceso de planificación o el proceso de facilitación para que estas cosas pasen. Yo creo que es posible que del escritorio de un funcionario pilas salga una solución que tal vez es la mejor de todas, o que de un proceso participativo que ponga todo el esfuerzo y que consiga todos sus objetivos, puede salir una de las mejores soluciones. Pero no necesariamente es la definitiva y no necesariamente es la única. Entonces, el objetivo de la política pública tiene que ser aprender y no normar. Es decir, que el objetivo de la política pública es que a medida que van pasando las cosas, a medida que se van dando las sinergias, a medida que van surgiendo las ideas, la colisión de ideas y las nuevas ideas, la política pública y la normativa que la acompaña tenga una flexibilidad tal que permita adaptarse a las siguientes necesidades, que permita adaptarse a los siguientes focos de ideas y de innovación que puedan aparecer en la ciudad. Porque tal vez pensamos que hoy el sitio A es donde está saliendo todo y hacemos todo un plan para mejorar el barrio de este sitio A y resulta que por cualquier factor que este sea, hay un sitio B que surgió, pero toda la normativa y todo el esfuerzo y todas las y todo el aparato dedicado a contratación y a todo el resto de cosas está enfocado en el sitio A y tal vez es un poco difícil moverse. Por lo tanto, si es que el enfoque de la política es aprender y no normar y sobre todo no ser punitivo, es posible que la flexibilidad exista para pasarse al sitio B. Entonces hablemos un poco de cuáles son los objetivos de esta política pública, los objetivos también de qué hacer a nivel privado, qué acciones se pueden tomar a plazo inmediato, a plazo mediano y a plazo más largo. Y dos herramientas que me parecen interesantes. La una, que ya la conocen, pero básicamente es un enfoque distinto de la herramienta. Como objetivos, el primero es reducir las barreras de acceso a la economía. En este momento especialmente, cuando hay tanta gente desempleada, cuando hay tanta gente con muchas ideas y que podría, qué sé yo, agarrar las 10 zanahorias que tiene en su jardín y salir a vender, se encuentra con toda una serie de pesos que se le imponen desde el sector público con los que no logra llevar el poco dinero que podría llevar a su casa con el esfuerzo que podría hacer inmediatamente. El segundo es reducir el overhead. Esencialmente, reducir los costos que tiene este emprendedor urbano para que el precio, al final, con el que compite en el mercado, pueda ser un precio accesible para la mayor cantidad de gente.
y por lo tanto sea competitivo también en el mercado. La otra es fomentar la innovación, fomentar la creación de empleo, pero no fomentarlo desde un plan de vamos a crear 5,000 empleos, sino fomentarlo desde cómo logramos hacernos a un lado, básicamente, para que el mismo mercado permita la creación de empleos. No está incluido en esta presentación, pero tengo datos de cuando implementamos un proyecto de este tipo y fue súper interesante. Una de los datos más consistentes que teníamos era que la gente tenía más ventas y por lo tanto requería más ayuda y se generaron bastantes empleos cuando hicimos la medición de un proyecto de estos. Y el último es la generación de capital cultural y de riqueza familiar. La identidad que generan estos espacios de comida callejera, si nos podemos ver en ciudades alrededor del mundo, las ciudades que tienen zonas sí, puede ser zonas específicas de comidas callejeras y que tienen una identidad de comidas callejeras, son mucho más orgullosas de sus espacios públicos, son mucho más orgullosas de su ciudad y obviamente tienen mucha más identidad y eso es muy importante. Y por supuesto, el tema de la riqueza familiar, la generación de riqueza para que lo que sucede a nivel de un carrito microscópico de comida pueda tener la posibilidad, puede tener la esperanza y puede tener la capacidad de escalar en cierto momento y de dejar de ser un carro pequeño de comida y pasar a un siguiente nivel y ojalá a siguientes niveles más altos inclusive. Después, las acciones. En primer lugar, las acciones inmediatas. La construcción de capacidades. Recuerden que algo que estaba enfatizando yo antes es que no deberían ser punitivos los proyectos, las normativas y las políticas públicas. Entonces, la construcción de capacidades, similar a lo que hace en el municipio de Quito con Quito. Ellos tienen permanentemente un proceso y un sistema de construcción de capacidades, trabajan con los huertos urbanos, trabajan con una cantidad de proyectos que permiten ayudar a los emprendedores y permiten capacitarles en cosas muy puntuales. Específicamente en esto, el diseño de sus puestos, el diseño de sus sistemas de venta, el diseño de la experiencia con la cual sirven a sus clientes. Porque buscamos, en la presentación de Daniela, mencionaba ella que hay un montón de gente que va de 1 a 3 veces mensuales a este sitio tan emblemático que es el Parque de las Tripas. Si pensamos que más o menos esos números se van a repetir en lugares que tienen esa carga tan grande de identidad, la gente está buscando eso también por la experiencia, es decir, parte de lo que busca es la experiencia. Por lo tanto, el diseño, el manejo de la comida, el servicio, el modelo de negocio, son cosas que pueden ayudar muchísimo el momento en que un vendedor ambulante se enfrenta al mercado. En tercer lugar, permisos expeditos de ocupación del espacio público. Creo yo que hay muchísimas ciudades a nivel mundial que han reaccionado de una manera muy rápida y muy ágil, permitiendo que se ocupe el espacio público de una manera que antes nunca hubiéramos pensado. Y esto es importante porque específicamente requirió voluntad política, que alguien diga, sí, listo, lo hacemos. La mayoría de cosas que han pasado ahora en el post-pandemia, de las reacciones que han tenido ciudades y pueblos en todas partes del mundo post-pandemia, nos indican que la mayor cantidad de ideas que no se implementan son porque no se quieren. Es decir, nunca hubiéramos pensado que lo que está pasando hoy podía haber pasado en un consejo metropolitano y sin embargo están pasando cosas increíbles. Y en último lugar, guías de diseño para puestos y para intervenciones. Y es bien importante, esta es una de las herramientas que les voy a hablar para que sean de fácil acceso, que la gente las pueda entender fácilmente y que les ayuden a implementar mejor sus servicios. En segundo lugar, a largo plazo, en tercero voy a hablar a mediano, en segundo a largo plazo, la articulación entre el ecosistema. Es decir, el ecosistema no necesariamente es el parque y la gente que está vendiendo en el parque, sino también, por ejemplo, qué pasa con las granjas urbanas que pueden transformarse en los proveedores de esta gente que vende en el espacio público. Entonces, hay diferentes partes de la
industria, llamémosle la industria o el ecosistema de las ventas ambulantes, que pueden articularse y que pueden ser un catalizador de ideas mucho más grandes a nivel de la ciudad. Y en tercer lugar, el mediano plazo, que sería una evaluación de políticas públicas y entrar en un proceso desregulatorio. Porque antes de que nos asustemos con la desregulación, no necesariamente estoy diciendo que se permita cualquier cosa, pero que se tengan estándares que realmente no encarezcan demasiado y permitan que la gente pueda establecerse con un negocio muy pequeño a nivel de calle, que la barrera de acceso se reduzca. Paso entonces a las herramientas. Son dos herramientas. La primera son las guías de diseño. La idea es un documento que sea extremadamente accesible, que puede ser digital, puede ser impreso, muy difundido. La capacidad de los gobiernos locales y de las organizaciones no gubernamentales para poder difundir este tipo de documentos es muy amplia. Por lo tanto, es posible que se difundan y es posible que lleguen, sobre todo porque la idea no es generarles más costos, sino generarles mejores procesos de venta a los vendedores. Por lo tanto, se establecen pocos estándares muy claros con pocos costos. Las guías no son punitivas, es decir, son mucho de incentivos que les permiten a los vendedores mejorar su negocio. Implican educación al proveedor de servicio, pero también son para la ciudadanía. También implican una educación a la ciudadanía para que ellos sepan a dónde ir, para que sepan qué preferir, para que sepan cómo es el proceso de apoyar estas ventas ambulantes y sobre todo que la ciudadanía también se apropie de las ventas ambulantes que tienen esta carga identitaria muy grande, que es algo súper importante para la identidad y para el orgullo de la ciudad entera. Y obviamente una cosa importante de las guías de diseño es que no se quede en el mismo lugar. Es decir, no gano tal vez tanto si es que hay 10 carritos de hot dogs que van a mantenerse por 35 años en las mismas manos y van a ser el mismo carrito de hot dogs. Entonces, puede haber requisitos, puede haber incentivos, puede haber una serie de pasos o esquemas que permitan, que motiven el escalamiento de estos pequeños negocios. Y después la evaluación. La evaluación conocemos, es decir, no hay mucha ciencia en el tema de evaluación. Todo lo que les voy a decir es esencialmente lo típico que tiene un sistema de evaluación. Pero me interesa que los indicadores, que los KPIs estén enfocados en resultados de mediano plazo y en consecuencias no intencionadas, más que en el éxito de implementación del proyecto. Y esto creo que es la distinción más grande. Es decir, no quiero medir necesariamente que logré implementar el proyecto como estaba escrito al principio, sino quiero llegar 2 años después y mirar a ver cómo el espacio público mejoró, cómo creció el ecosistema con industrias asociadas, cómo las personas que estuvieron inicialmente trabajando ahí pudieron crecer y escalar sus negocios a un nivel más alto y se mudaron a locales, o se mudaron a la formalidad, digamos, se mudaron a locales fijos o abrieron otros espacios, qué sé yo. Entonces, un poco los resultados, las consecuencias que pudieron haber, que se pudieron haber generado con estos proyectos. Y también ciertas consecuencias no intencionadas. Es decir, puede haber desplazamientos, puede haber tantas que ahorita yo no las puedo pensar, pero es importante medirlas para conocerlas eventualmente, ¿no? Entonces, estos KPIs vendrían a ser el escalamiento del establecimiento del modelo de negocio, la reducción de la carga laboral y el mejoramiento de la calidad de vida de los vendedores, que es algo súper importante. Si es que estas personas tienen que despertarse a las 4 de la mañana, correr al mercado, regresar a preparar la comida y estar 10 horas vendiendo, y estamos hablando de 15, 20 años en la misma actividad, terriblemente desgastante. Pero si es que el proyecto que implementamos y que el tipo de ayuda que da el gobierno local permite que exista una reducción de la carga laboral, permita que existen mejores condiciones de trabajo, permita que exista el escalamiento y por lo tanto el mejoramiento de la calidad de vida de los vendedores, puede ser algo extremadamente importante.
Después, ya me sonó la campanita, sostenibilidad de las mejoras en el espacio público, es decir, que la gente se comprometa, no necesariamente con un acuerdo, sino que se comprometa en sí a mantenerlo. Lo que les hablaba antes de creación de nuevos negocios, la mortandad de negocios existentes que se reduzca y la ampliación del ecosistema con encuentros distintos que no necesariamente son más vendedores ambulantes, sino gente que les puede proveer y qué sé yo. Y por supuesto, la creación de nuevos empleos en el ecosistema. Finalmente, ¿cuál es el rol del gobierno local? ¿Cuál es el rol del municipio? Desregulación, creación de guías de diseño, implementación de los proyectos, identificar clústeres de información, sectores exitosos, potenciarlos, no hacerlo desde arriba, sino identificar, y sobre todo que la política pública no sea punitiva, que se aprendan lecciones de la economía, de pop-ups, de vendedores informales, y que veamos cómo aplicar esas lecciones para innovar en otros procesos urbanos. Y eso es todo, logré hacer en los minutos posibles. Les agradezco infinitamente. Pasamos a lo siguiente. Muchas gracias, Jaime. Bueno, han sido un panel muy medido con el tiempo, así es que se lo agradecemos. Ahora Ana María tiene unas preguntas de las redes, así que Ana María, tú misma eres. Gracias, Lucía. Bueno, primero gracias a todos porque se sumaron con mucho gusto a participar del evento y como vemos han podido plantear de manera progresiva, digamos, un abordaje que nos despierta cuestionamientos, pero también nos acerca más a la realidad que tenemos, ¿no? David empezó abriéndonos las preguntas de cómo, ¿no? Cómo, quién y qué debemos empezar a pensar para repensar también los espacios de comercio ambulatorio y poder entenderlos mejor. Y nos abrió también el panorama de por qué atender la alimentación, ¿no? Sabiendo que no es el único rubro que encontramos en las calles, pero uno central. Como también lo hemos visto en las presentaciones de Daniela y de Jaime, ¿no? Que es un elemento vinculante y es un factor clave para activar nuestros espacios públicos. Y Lema nos abre también la pregunta de cómo incorporar esas visiones dentro de la planificación, ¿no? Y creo que entre todos queda pendiente, quedan buenas contribuciones, pero para abrir una agenda pendiente en cómo abordar desde las políticas públicas el tratamiento de estos espacios, ¿no? Como decía Daniela, no solamente el remover, el reubicar, vimos el ejemplo de la parada, no necesariamente es el abordaje, ¿no? Entonces, muchas gracias por empezar a abrir esas cuestiones, por traer miradas también más esperanzadoras, más positivas y ver lo que está pendiente por actuar. Entonces, como decía Lucía, sí hay algunas preguntas, iniciando para David. Si pudiste revisarla, te hacen una consulta sobre la vinculación con la academia, con la investigación aplicada que se está haciendo sobre sistemas alimentarios. Sí, la estoy leyendo. Muchísimas gracias. La pregunta es, ¿cree que es necesario vincularse con la academia que ha venido haciendo justo con la investigación aplicada? El mapeo de vendedores autónomos por género. Yo pienso que sí, y como decía en mi presentación, si bien es cierto, la informalidad significa transacciones no registradas, no quiere decir que no exista. Y la generación de conocimiento es absolutamente importante en términos de quiénes son los actores y cómo están compuestos, pero también cómo actúan. También entender qué es lo que los impulsa y qué podría ayudar a que estos provean un mejor servicio. En ese sentido, por ejemplo, creo que Jaime dio pistas bastante interesantes, pero al mismo tiempo mencionó que el proceso tiene que ser altamente participativo y esto es algo que también, en lo que también hizo énfasis Daniela, pero todo esto es definitivamente necesario hacerlo desde diferentes sectores de la sociedad, como decía yo en mi presentación. Gracias, David. Una pregunta para Daniela.
¿Han medido el impacto con números que ha tenido el desarrollo de este proyecto con participación ciudadana de las mujeres en comparación a otros? Si es así, ¿esa experiencia está publicada? Buena pregunta. Lamentablemente, Cintia, las mediciones de impacto en el sector público son bien complejas. Es decir, hay muy pocas entidades públicas que hacen evaluaciones de impacto. Entonces, en este caso específico y de esta experiencia, no hay una medición sobre la participación de las mujeres. No conozco yo, y digo claramente que no conozco yo, puede ser que exista, pero no conozco que haya habido un estudio así pormenorizado sobre las diferencias en proyectos participativos del municipio de Quito entre hombres y mujeres. Lo que yo sí te puedo decir de mi experiencia personal y profesional en este tema, yo presidí la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto durante los 5 años que estuve en el municipio de Quito, y mi experiencia sí fue que cuando trabajábamos con lideresas mujeres, lográbamos acuerdos más pronto y lográbamos mayor sostenibilidad, ¿no? Entonces creo que ahí hay un factor interesante que vale la pena estudiar y valga la oportunidad para incentivar ese estudio. Solo quiero, rápido, que no sé si vamos a volver, pero leí la última pregunta que era para todos de Lucía, sobre el problema de la cantidad excesiva de ambulantes y qué podemos hacer. Yo creo que una cosa que tenemos que reflexionar primero, y también un poco va en la línea de lo que Jaime comentaba, es que, y también por la experiencia de conocer además las razones detrás de muchos, de la realidad del comercio ambulante, y es que en muchísimos casos hay que ver que hay un problema que la ciudad no está resolviendo, por los cuales muchas personas se ven obligadas a ir a la informalidad. Y cuando hablamos del caso del comercio ambulante, pensemos muchísimo en esto que yo les decía, ¿no? Es alrededor del 70% del comercio ambulante son mujeres, mujeres jefas de hogar, de hogares monoparentales, muchas de las cuales han vivido situaciones de violencia intrafamiliar, muchas de las cuales están a cargo de sus niños, a cargo probablemente de sus madres, y de los adultos mayores. Además del comercio ambulante, es un negocio hereditario. Son las abuelas, están ahí, y luego están las mamás, y luego están las hijas, y son generaciones y generaciones. Entonces, pienso que aquí hay que ampliar la reflexión y entender que el exceso, como nosotros lo vemos en algunas ocasiones, y ese desorden responde también a una realidad socioeconómica y responde también a unas limitaciones de cómo la ciudad está entendiendo estas realidades, y no está dando una respuesta adecuada, y pienso que también hay que replantearnos ese pensamiento, ¿no? Yo quisiera, si es que es posible, añadir a lo que dice Daniela. Cuando hay un excesivo comercio informal, ese comercio informal está siguiendo algo. ¿Qué está siguiendo? Está siguiendo a los compradores. Es decir, sí, yo creo que la concentración excesiva de vendedores informales en un sitio de la ciudad es un síntoma de que esa ciudad tiene zonas que están siendo demasiado servidas y que hay otras zonas que no están siendo servidas, con muchísimas cosas: transporte público, oficinas, todo lo que llama, digamos, entre comillas, a la venta ambulante, es decir, los lugares donde se pueden concentrar. Creo yo que es un síntoma de que la ciudad no se está pensando como un ente descentralizado, sino que tiene zonas donde hay demasiada concentración de ciertos servicios. Gracias, Jaime. Y también, bueno, un poco para complementar y siguiendo con la complejidad de qué mirada tomar, bueno, son múltiples en realidad, ¿no? Recordaba lo que nos mencionaba David, de que, o sea, igual hay un valor en ese comercio, ¿no? Igual hay algo que se está ofreciendo. Es cierto, es para alguien, y ¿qué más, qué otras cosas nos está trayendo, ¿no? En el caso de la respuesta, o lo que empezó a surgir a raíz de la crisis, el incremento de comercio en las calles, que podía ser alimentario, pero de otros rubros, pero en el caso del alimentario podía ser una salida de lo que no se estaba distribuyendo, por ejemplo. Entonces, ¿qué otras dinámicas están acompañando al incremento o al desplazamiento o a la concentración del comercio ambulatorio, ¿no? Entonces, no solamente importante el entender, el hacer este diagnóstico que nos mencionaba también Daniela, desde los comerciantes en las calles, pero también hacer ese diagnóstico de cuál es la dinámica en la calle a la que está respondiendo el comercio ambulatorio, ¿no? Una pregunta para Lema.
es, ¿crees que es posible un entendimiento entre el gran número de comerciantes informales y el municipio, en el caso de La Parada en Lima, considerando que no todos los comerciantes necesariamente piensan ser formales? Sí. Sí, no es tan fácil como decimos, pero la discusión ya está en marcha entre los ambulantes y el municipio. Es lenta, pero al menos tienen diálogo. Y también después el COVID, algunas veces hay advantages, ¿no? Gracias a todas las asociaciones de ambulantes que ayudan a levantar los voz con mucha ayuda de otros investigadores, como por ejemplo Diego. El problema no es que haya ambulantes que no quieran ser formales, es que estos ambulantes necesitan expresar qué esperan, cómo quieren ser incluidos. Cuanto más entendamos su visión, sería más fácil ayudar a iniciar el diálogo, independientemente de cómo se desarrolla. Claro que va a tener mucho tiempo, pero tienen que decir algo, tienen que expresar y para ayudar a hacer un diálogo sobre cualquier tema. El problema, por ejemplo, ahora cuando estoy haciendo la investigación, que muchos de ellos no quieren hablar. Entonces, ¿cómo podemos incluirlos? Tienen que hablar para nosotros, para podemos entender qué piensan, para ser más cerca en el pensamiento. Muchas gracias, Lema, por esa reflexión. Y una pregunta para el panel, para quien quiera responder primero. ¿Qué criterios deberíamos tener para poder plantear una habilitación de las calles para que funcionen también como espacios seguros para el trabajo de comercio ambulatorio? Tal vez, Jaime, tengas alguna idea sobre las herramientas que nos planteabas antes. O alguien que quisiera tomar una reflexión. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? a ver, si quieres, yo Sí. puedo responder. Dale. Creo que Jaime también puede responder esta pregunta, Sí. que es un tema además que hemos discutido mucho. Pero creo que ahorita justamente con esta pandemia que nos ha llevado de alguna manera a implementar estas restricciones vehiculares, ampliar los espacios para ciclovías, ampliar los espacios además de la calle para la extensión de los comercios formales, en este caso también debería ser para el comercio ambulante, ¿no es cierto? Creo que es una oportunidad interesante para empezar a cambiar el chip. Es decir, desde mi perspectiva, una de las primeras cosas que hay que hacer es impulsar esta lógica de que la calle es espacio público, de que la calle no es solo para el carro, ¿no es cierto? Para el vehículo. Y ahorita ahorita tenemos esa gran oportunidad. Ahora que ya las ciudades están empezando a retornar a sus actividades, creo que es un momento clave para que desde la academia, desde los activismos y desde el sector público, de esas personas que están verdaderamente comprometidas con ciudades para la gente, se pueda realmente aprovechar esas decisiones que ya se tomaron y no echarse para atrás, ya dejar esos espacios que se han abierto e incluir al sector del comercio ambulatorio como si fuese un sector de la economía más que es, ¿no? Como se ha discutido aquí. Buenísimo. Daniela, muchas gracias. Creo que ahí llegamos al cierre del panel, también por temas de tiempo. Y Lucía. Sí, gracias Ana María, gracias realmente a todos. Este panel, bueno, desde Ocupa tu Calle venimos impulsando también el derecho al trabajo en la calle. Yo creo que es fundamental que empecemos a ver, ¿no? La calle como espacio de trabajo, como es el título del panel, y no solo de recreación o de movilidad, que ya está más o menos un poco como interiorizado. Uno de mis paneles favoritos del evento. Y de nuevo, muchísimas gracias por participar y por ayudar a organizarlo a la Secretaría de Quito. Y bueno, para todos y todas los que nos sigan escuchando, nada, mañana tenemos
A primera hora empezamos con el urbanismo feminista, también otro tema muy relevante en estos momentos. Y nada, ahí seguimos en redes, empezamos a las 9 de la mañana y esténse atentos y sigan el evento, que está muy bueno, y que además publicaremos luego igual los videos por separado para que quien se hayan perdido lo pueda seguir. De nuevo, muchísimas gracias y buenas noches a todos y todas.